Pues buenos días a todas y todos. Siendo las 9:10 del día 2 de julio del año de 2020, se declara abierta la séptima sesión pública y extraordinaria con carácter de solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. De conformidad con la convocatoria emitida por el presidente del Poder Judicial del Estado, magistrado abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia, el día 29 de junio del año 2020, a efecto de celebrar esta sesión pública y extraordinaria, en cumplimiento al acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en la sexta sesión extraordinaria celebrada el día 9 de junio del presente año, se procede a pasar la lista de asistencia de los magistrados integrantes de ese cuerpo colegiado. Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega. Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal. Magistrada Ada Luceli Cámara Vallejos. Magistrado Jorge Rivero Evia. Magistrado de Jesús Ávila Heredia. Presente. Magistrada Migdalia A. Rodríguez Arcobedo. Magistrado Santiago Altamirano Escalante. Magistrada Ingrid I. Priego Cárdenas. Magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva. Magistrado José Rubén Ruiz Ramírez y magistrada Leticia del Socorro Cobá Magaña. Magistrado presidente, le comunico que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión convocada. Gracias. Encontrándose en el auditorio Víctor Manuel Cervera Pacheco del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con fundamento en los artículos 29, 30, fracción 11 y 40, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declara formalmente constituida la sesión. Me permito dar lectura al contenido de la orden del día correspondiente a esta sesión extraordinaria aprobada por este tribunal en el Pleno del día 9 de junio del presente año. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de estar constituida la sesión. 3. Lectura de la orden del día. 4. Presentación del informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado de Yucatán correspondiente al año 2019 por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 5. Aprobación del informe en su caso. 6. Cierre de la sesión. Y habiéndose dado cumplimiento a los puntos primero, segundo y tercero de la orden del día, y como siguiente punto de la misma, tiene el uso de la palabra el presidente del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrantes del Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura, compañeros servidores públicos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y municipios de Mérida, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado y a la sociedad yucateca. Con fundamento en los artículos 64 y 69 de la Constitución Política de Yucatán y en cumplimiento a la fracción 18ª del artículo 40 de la Ley Orgánica de este Poder, comparezco ante este honorable Pleno para rendir el informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado correspondiente al ejercicio del año 2019. Antes de comenzar, tenemos que reconocer que nos encontramos ante un hecho sin precedente en la historia de Yucatán y del mundo entero, como lo es la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, misma que en variada proporción continúa hasta el día de hoy. Por ello, quiero destacar el esfuerzo, la dedicación y la disposición de todas las personas que integran este poder en la observancia de las medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios, como por su colaboración mediante el trabajo a distancia y su presencia física para atender las guardias judiciales y administrativas, que bajo el riguroso cuidado de las medidas sanitarias correspondientes permitieron el funcionamiento de los servicios prioritarios que por su naturaleza no podían suspenderse, como lo es lo relativo a las órdenes de protección
y el derecho de las mujeres al acceso de una vida libre de violencia, así como del cobro y pago de pensiones alimenticias, entre otros, que se mantuvieron atendiendo a los ciudadanos. Nuestro reconocimiento a los servidores públicos que atendieron dichos servicios. Es necesario señalar que este poder público, ante la epidemia ocasionada por este virus, tomó desde un principio todas las medidas necesarias para proteger la salud del personal judicial y de los justiciables que acuden a las instalaciones mediante acciones como la suspensión de plazos y actuaciones en sede judicial, esto de manera paulatina conforme avanzaba la contingencia, la sanitización de los inmuebles y los espacios de trabajo, la entrega de material de protección a las personas que hacían guardia, el desarrollo del trabajo a distancia en la medida de lo posible y la celebración de algunas diligencias judiciales remotas mediante el uso de tecnologías de la comunicación. Cabe apuntar que toda la información relativa a los acuerdos, medidas y gastos que corresponden a esta situación se encuentra disponible en el micrositio destinado para tal efecto en la página electrónica del Poder Judicial. Sobre este tema se hace énfasis en que si bien a la fecha ya nos encontramos regularizando paulatinamente nuestras funciones, la contingencia continúa, por lo que el Poder Judicial se seguirán tomando todas las medidas necesarias para resguardar la salud de quienes los integran y de los usuarios en este progresivo retorno a la normalidad en todos los aspectos de la sociedad mexicana. El informe anual sobre el ejercicio 2019, que se pone a disposición de los integrantes de este cuerpo colegiado y ante la sociedad en su conjunto, contempla la información alusiva a la impartición de justicia como principal razón de ser del Poder Judicial, pero también aborda aspectos tan importantes como la gestión y administración del presupuesto y las acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de cualquier acto de corrupción. A su vez, se informa sobre la profesionalización continua de las y los servidores públicos durante dicho ejercicio, así como de su formación en materia de derechos humanos e igualdad de género, actividades de suma trascendencia para brindar un servicio público más eficaz. Finalmente, para la institución ha sido y continuará siéndolo una prioridad la vinculación con la sociedad yucateca, puesto que permite una mejor comprensión de la justicia y del Estado de Derecho como una vía para garantizar la paz en nuestra sociedad. La actividad jurisdiccional. El Tribunal Superior de Justicia. Este es la máxima autoridad del Poder Judicial, integrado por 11 magistrados. Puede sesionar en pleno o en salas para cumplir con sus atribuciones y facultades, tanto administrativas como jurisdiccionales, plasmadas en nuestra ley orgánica. El pleno de este tribunal, en el periodo que se informa, sesionó de manera ordinaria en 22 ocasiones y sostuvo 6 sesiones extraordinarias. Entre las atribuciones de este cuerpo colegiado se encuentran las de administración de su presupuesto, y para ello se expiden los acuerdos generales y demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, como lo fueron, entre otras, los procedimientos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el ejercicio fiscal que corresponda. Tribunal Constitucional del Estado. El Pleno del Tribunal Superior se erige en Tribunal Constitucional del Estado para conocer de los asuntos en materia de control constitucional local, como lo pueden ser, de acuerdo con la normatividad, las controversias constitucionales que se suscitan entre el Estado y los municipios, entre los poderes ejecutivo y legislativo, entre 2 o más municipios y entre los organismos públicos autónomos con los poderes públicos y los municipios.
Asimismo, conoce de las acciones de inconstitucionalidad en contra de las normas generales, estatales o municipales que se consideren contrarias a la Constitución del Estado, de las acciones contra la omisión legislativa o normativa imputables al Congreso, al gobernador o a los ayuntamientos, y finalmente de las cuestiones de control previo respecto de la constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados por el Pleno del Congreso del Estado y hasta antes de su promulgación y publicación. En el año que se informa, el Tribunal Constitucional inició 2 asuntos, de los cuales se sobreseyó uno parcialmente y el otro se desechó, también de manera parcial. Igualmente, en el año 2019, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 4 recursos de reclamación contra auto dictado en tramitación del recurso de revisión, contra sentencia emitida en juicio de amparo directo, relacionados estos con recursos de reclamación sustanciados ante nuestro Tribunal Constitucional, de los cuales 3 declaró infundados y el otro de ellos fue desechado. Sistema de precedentes. En cuanto a la interpretación de la Constitución del Estado, de las leyes y normas estatales y municipales, la Sala Colegiada Civil y Familiar emitió durante el año 10 precedentes, estos aislados, y 6 precedentes obligatorios que tienen relación con el derecho de familia, con la obligación de recibir y proporcionar alimentos para el sostenimiento de los hijos y del hogar, en adopción de personas mayores de edad, inclusión de maya hablantes y respecto a la admisión de pruebas y nulidad de testamento. Cabe recordar que todas las tesis que se emiten a través de este órgano son debidamente difundidas, no solo a través del Diario Oficial del Estado, sino también con la emisión del folleto informativo Prudence, editado por este tribunal y que se distribuye debidamente en el Foro Yucateco. Sala Colegiada Civil y Familiar. En la Sala Colegiada Civil y Familiar, durante el año que se informa, se iniciaron 1.459 asuntos y se concluyeron 1.462. En esta sala, como en los diversos órganos jurisdiccionales, la diferencia entre los asuntos iniciados y concluidos estriba en que por su naturaleza se fueron concluyendo asuntos iniciados en el año previo. En materia civil, en segunda instancia, entre los 780 asuntos iniciados, sobresalen por su volumen los juicios ordinarios y los extraordinarios hipotecarios. La misma sala atendió 572 asuntos entre el sistema familiar tradicional y el sistema familiar oral. Sala Colegiada Penal. En la Sala Colegiada Penal se iniciaron 128 asuntos y se concluyeron 185. Entre los diversos temas del sistema tradicional para los cuales se dictó sentencia, cabe mencionar que este tribunal de alzada confirmó 39, modificó 61 y revocó 11 resoluciones de primera instancia. Sala Colegiada Mixta. La Sala Colegiada Mixta de este tribunal, que conoce sobre asuntos en materia mercantil y penal, inició un total de 424 asuntos y concluyó 433. Para las apelaciones mercantiles, entre los 391 asuntos iniciados, destacan por su gran mayoría los ejecutivos mercantiles. En esta materia, la sala concluyó 380. En materia penal, en el sistema tradicional, en esta sala se iniciaron a trámite 33 asuntos y se concluyeron 53. Diferencia que, como ya se ha mencionado, corresponde a asuntos iniciados en el año previo. Cabe mencionar que este año 2020, esta sala, por acuerdo del Pleno del Tribunal, modificó su denominación a la de Sala Colegiada Penal y Mercantil. Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes. Como lo mandata el artículo 18 de la Constitución Política de nuestro país,
La justicia para adolescentes está basada en el sistema procesal acusatorio y oral y especializada a los menores en conflicto con la ley penal. La ahora denominada Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes inició en el año que se informa 29 apelaciones y concluyó 28. Salas colegiadas del sistema penal acusatorio. Para los casos que corresponden al sistema penal acusatorio, la primera y segunda salas de este tribunal, integradas por los magistrados de la sala penal y la sala mixta, respectivamente, conocieron 186 asuntos nuevos y concluyeron 176, en las que se incluyen 19 tocas anteriores a 2019. Sobresalen entre estos las apelaciones en contra de autos y sentencias, así como los recursos de casación, entre otros. De esta forma, tenemos que de manera global, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante el año 2019, se iniciaron 2.040 asuntos y se concluyeron 2.108. Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es el órgano dotado de autonomía técnica y de gestión al que corresponde conocer y resolver sobre la administración, vigilancia y disciplina de esta institución, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia. Esto de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Pleno sesionó de manera ordinaria en 12 ocasiones y de forma extraordinaria en 20. Entre los acuerdos más relevantes de este cuerpo colegiado se encuentran el que establece los montos para los procedimientos de obra pública y servicios conexos, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, el inicio de funciones del Juzgado Cuarto Civil y la modificación de denominación y ampliación de la competencia territorial del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, la creación del Juzgado Cuarto Mercantil, la conclusión de funciones del Juzgado Segundo Penal, el de ampliación de competencia por materia de los juzgados mixtos de lo civil y familiar de los 3 departamentos judiciales del Estado, en razón a la entrada en vigor de la legislación en materia de extinción de dominio. Cabe recordar que para su operatividad el Consejo de la Judicatura funciona de forma permanente en 4 comisiones, que lo son la de Desarrollo Humano, Disciplina, Desarrollo Institucional y Administración. Juzgados de primera instancia. Es preciso hacer énfasis en que los juzgados de primera instancia representan el primer contacto para la resolución de los conflictos entre los ciudadanos. En ese sentido, el Poder Judicial refrenda todos los días el compromiso de garantizar que estos órganos jurisdiccionales impartan justicia de manera transparente y expedita. Por eso continuamos trabajando en los procesos de mejora continua que nos permitan ser cada día más eficaces. Durante el año 2019, en estos juzgados se iniciaron en total 27.940 asuntos y se concluyeron 26.882, cifra que, como se ha dicho, incluye asuntos que se iniciaron en años previos. Juzgados familiares. Como se sabe, en el Poder Judicial del Estado operan simultáneamente los sistemas de justicia familiar tradicional y oral. El juzgado primero del sistema tradicional concluyó en ese periodo 121 expedientes para continuar con el abatimiento de los asuntos que corresponden a ese sistema. Por otra parte, en el modelo familiar oral, en los 10 órganos jurisdiccionales, incluyendo ambos turnos matutino y vespertino, se iniciaron 8.215 juicios, la mayoría de estos relativos a divorcios incausados y divorcios voluntarios, juicios sucesorios, diligencias de jurisdicción voluntaria por alimentos, esto entre otros. A su vez, se concluyeron 8.226 asuntos, la mayor parte por sentencia definitiva, otros por desistimiento, sobreseimiento,
convenios o tramitación ante notario público, entre otras causas. Juzgados civiles. En materia civil, los juzgados dieron inicio a un total de 2.474 expedientes y concluyeron 2.437. La gran mayoría de los asuntos iniciados corresponden a juicios ordinarios civiles y juicios extraordinarios hipotecarios. En cuanto a los asuntos concluidos, la mayor parte de estos corresponden a sentencias definitivas, otros por caducidad, desistimientos, convenios o por no haber sido admitidos. Como ya se mencionó, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura en el año 2019, inició operaciones el juzgado cuarto de esta materia. Juzgados mercantiles. En el primer departamento judicial en el año 2019 operaron 4 juzgados mercantiles en razón a la creación del juzgado cuarto en la materia, además de haberse ampliado la competencia territorial del juzgado primero de oralidad mercantil. En estos juzgados se iniciaron 7.763 expedientes y se concluyeron 6.768 en los 2 ámbitos. Cabe mencionar que más del 93% de los asuntos mercantiles se trata de juicios ejecutivos, que son los que se promueven con documentos de cobro expedido, como lo pueden ser los cheques, pagarés, letras de cambio, contratos bancarios, entre otros. Al representar una gran cantidad de asuntos que por su naturaleza son sumarios y de ágil tramitación, el reto consiste en concluirlos en sentencia definitiva en corto tiempo. En el periodo que se informa, por este medio se concluyeron 1.883 casos. En este apartado quisiera hacer mención que el Poder Judicial del Estado obtuvo la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, organismo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por el cumplimiento de los estándares requeridos en la resolución de juicios orales mercantiles, que junto con el Estado de Puebla sentó un primer precedente para este distintivo nacional. Juzgados mixtos. Como se señaló con anterioridad, en el año que se informa, el Consejo de la Judicatura determinó la ampliación de la competencia por materia de los 9 juzgados mixtos de lo civil y familiar de los 3 departamentos judiciales en razón, como he dicho, de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio. El Poder Judicial del Estado cuenta con juzgados de este tipo en los municipios de Progreso, Umamo, Tulcanacín, Izamal, Tecash, Ticul, Valladolid y Tizimín, para brindar el mayor acceso posible a la justicia a los ciudadanos del interior. En estos órganos se iniciaron 7.417 expedientes y se concluyeron 7.495. Es necesario enfatizar que más del 70% de los casos que se inician consisten en asuntos de materia familiar. Juzgados penales tradicionales. En virtud de que en el Estado aún persisten causas penales previas a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y de que existen también sentenciados purgando condenas relativas a causas de ese sistema, operan 3 juzgados penales tradicionales, uno en Mérida, uno en Tecash y otro más en Valladolid, que conforme se termina de migrar al modelo procesal acusatorio y oral, se dan a la tarea de abatir la carga de trabajo e ir concluyendo con este sistema. En ese sentido, los juzgados penales mencionados cerraron 609 asuntos que estaban en trámite en el periodo que se informa. Es importante señalar que en el caso de los municipios de Tecash y Valladolid son los mismos jueces los que atienden ambos sistemas, lo que permite una transición más eficiente en términos presupuestales. Juzgados del sistema penal acusatorio y oral. Como se afirmó antes, Yucatán está consolidando el sistema de justicia penal acusatorio y oral. En el caso de los juzgados de control, iniciaron en 2019 un total de 1.319 causas entre los 7 órganos en la materia. Sin embargo,
son los juzgados primero y segundo de control, con sede en la capital del estado, los que reciben una mayor carga de asuntos, por lo que en cada juzgado se encuentran adscritos 4 jueces de control para atender estos procesos. Para el desahogo de los asuntos atendidos por los jueces de control, se desarrollaron cerca de 7.400 audiencias orales en las sedes del Centro de Justicia Oral de Mérida y los ubicados en el interior del estado. Por su parte, los tribunales de enjuiciamiento iniciaron 71 procedimientos y se resolvieron 66 juicios en el transcurso de 521 audiencias. Juzgados de ejecución de sentencia. En relación con la vigilancia del cumplimiento de las penas, los beneficios y condiciones en el desarrollo de la misma, así como de la solución de conflictos entre autoridades penitenciarias y las personas internas, los jueces de ejecución de sentencia atendieron 548 expedientes iniciados en el año que se informa y concluyeron 429 correspondientes a 635 sentenciados. Juzgado especializado en justicia para adolescentes. De acuerdo a la Carta Magna y la normatividad aplicable, la justicia para adolescentes se aplica en el marco del sistema acusatorio y oral. El juzgado especializado en la materia está conformado por 3 juzgadores correspondientes a las etapas de control, juicio oral y de ejecución de sentencia. En el transcurso de 1.171 audiencias del sistema, se iniciaron 62 asuntos. A su vez se concluyeron 29 en control, 12 en juicio oral y 20 en ejecución. Órdenes de protección. Derivado de lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, los jueces de control de oralidad familiar y mixtos del Estado otorgaron 144 órdenes de protección de emergencia durante el año 2019. Sobre estas medidas se negaron 18 solicitudes por no reunir los requisitos de la citada ley. Al respecto, es importante señalar que la gran mayoría de estas medidas de protección se siguen solicitando en la zona metropolitana de Mérida y Canacín. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen la finalidad de propiciar, a través del diálogo, la resolución más ágil de los conflictos entre los miembros de la sociedad sin necesidad de recurrir a un proceso judicial. El Poder Judicial, a través del Centro Estatal de Solución de Controversias, una vez que las partes acordaron iniciar el proceso de mediación, inició 2.924 expedientes de entre todas las materias de competencia de la institución. Entre ellos, más del 80% de los asuntos pertenecen al índole familiar. En esta vía, en el periodo que se informa, se concluyeron 2.878 asuntos. Es importante mencionar que este centro refrendó recientemente su certificación ISO en materia de gestión de calidad. En ese sentido, en el año 2019 se estableció como meta para una mejor cultura de la paz que el 56% de los asuntos que se atiendan se resuelva mediante un acuerdo o convenio satisfactorio entre las partes. Y es significativo decir que esta meta se superó ampliamente, alcanzando el 76% de resoluciones favorables para los involucrados. Por otra parte, y como lo establece la norma, el Poder Judicial certificó a 44 facilitadores privados, de los cuales la mitad fueron acreditaciones nuevas y las otras 22 se trató de refrendos. Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. Este tribunal es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial con plena independencia administrativa, presupuestal y con autonomía en el dictado de sus resoluciones para dirimir los conflictos laborales entre las autoridades y sus trabajadores. En el año de 2019 se recibieron 638 demandas, se concluyeron 328 juicios en trámite,
Se emitieron 156 laudos y se acordaron 1.225 finiquitos a trabajadores. Gestión presupuestal. Para el año que se informa, el Congreso del Estado de Yucatán autorizó un presupuesto para el Poder Judicial de 590.944.856 pesos, de los cuales más de 162 millones le correspondieron al Tribunal Superior de Justicia. A su vez, el Tribunal de los Trabajadores y los Municipios se le asignó un poco más de 11 millones de pesos. Por su parte, al Consejo de la Judicatura correspondió administrar cerca de 416 millones. Entre otros ingresos adicionales, como son productos financieros, ingresos por servicios, fotocopias, ventas de bases y recuperación de siniestros a las compañías de seguros, el Tribunal Superior recibió 2.944.000 pesos y el Consejo de la Judicatura poco más de 7.506.000 pesos. Con esto, de manera global, el Poder Judicial tuvo disponible en el ejercicio poco menos de 601 millones de pesos. Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, se abordarán de manera general los 4 principales capítulos del ejercicio del gasto del Poder Judicial, haciendo énfasis en que en este documento podrán encontrar en el anexo el detalle presupuestal de los mismos. En primer término, cabe destacar que por su naturaleza, en el servicio que presta, el capítulo de servicios personales abarca cerca del 83% del gasto, que incluye, entre otros, los salarios, prestaciones y seguridad social de los servidores públicos judiciales. En este capítulo se ejercieron más de 500 millones de pesos. A su vez, en cuanto al capítulo de materiales y suministros, como lo son consumibles, materiales de oficina, cómputo, limpieza y combustible, entre otros, se ejercieron 29 millones de pesos. En otras palabras, alrededor del 5% del presupuesto. En el tercer capítulo, correspondiente a los servicios generales, se ejercieron cerca de 55 millones de pesos, un 9% del presupuesto, que se gastó en rubros como el pago de servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía, interconexiones entre sedes judiciales y mantenimientos de inmuebles, entre otros. En cuanto al capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles, en otras palabras, el gasto de infraestructura, como es el equipamiento de cómputo, servidores, impresoras y equipo de transporte, se erogaron poco más de 16 millones de pesos, que equivale a alrededor del 3% del gasto. Por otra parte, como lo marca la ley orgánica, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado, ente descentralizado del Consejo de la Judicatura, que en términos generales tiene el propósito de resguardar y administrar los recursos ajenos depositados en custodia, derivados de los distintos procesos judiciales, inició el año 2019 en números redondos con la cantidad de 165.400.000 pesos. En el transcurso del año ingresaron poco más de 466 millones, registrando así un total de 631.433.000 pesos, de los cuales, por mandato de autoridad, se entregó a quienes legalmente le corresponde la cantidad de 454.395.000 pesos, quedando en custodia al final del año alrededor de 177 millones. En cuanto a los recursos propios, de acuerdo a lo establecido en su propia ley, se informa que al inicio del año ascendían a la cantidad de poco más de 1.710.000 pesos y tuvo ingresos por concepto de productos financieros, multas, cauciones y fianzas por 15.111.000 pesos, teniendo un disponible total en el año de poco más de 600.800.000 pesos. El fondo, en el año que se informa, erogó la cantidad de 15.300.000 pesos. Así que para el cierre del año, en cuanto a sus propios recursos,
quedó un disponible en montos redondos de 1.200.000 pesos. Como se mencionó antes, el anexo presupuestal de este informe contempla la información ampliada al respecto de cada partida y de cada ente del Poder Judicial. Transparencia, rendición de cuentas y prevención de actos de corrupción. Para el Poder Judicial, las políticas públicas que estamos implementando en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad son una prioridad, pues coadyuvan a la generación de confianza y certidumbre de ésta hacia sus instituciones, y así refuerzan nuestra democracia y Estado de Derecho como valores fundamentales en la comunidad. Las unidades de acceso a la información pública, tanto del Tribunal Superior, del Consejo de la Judicatura y del Fondo Auxiliar, atendieron 664 solicitudes de información por parte de los ciudadanos, de las que se dio seguimiento a todas ellas, en la inmensa mayoría dando respuesta satisfactoria y en otros casos orientando al solicitante sobre la instancia correcta a la que debiera estar dirigida su solicitud, al no ser esta competencia de dicha unidad. Es importante señalar que gran parte de estas solicitudes corresponden a información estadística sobre la actividad jurisdiccional, por lo que la institución continúa esforzándose para mejorar sus procesos de recopilación de datos a través de nuestros sistemas de gestión. Añadido a esto, de manera propositiva, hacemos pública trimestralmente esta información estadística de la labor judicial a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y como acción afirmativa la institución hace público los avances en un apartado especial en su portal web de manera mensual. Con el objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del derecho a la información de los ciudadanos, en números generales los comités de transparencia de los sujetos obligados sesionaron en 8 ocasiones ordinarias y 48 extraordinarias, de acuerdo al flujo de solicitudes de información dirigidas a la institución. En este sentido, quisiera señalar que el Poder Judicial reafirma su compromiso para cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones a las que cada uno de los sujetos obligados de este poder está mandatado por las normas generales y estatal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pero también, como vemos, tiene la convicción de implementar esfuerzos de transparencia proactiva, es decir, partir más allá de lo que marca la legislación, con el propósito de entablar un mayor y mejor diálogo con la ciudadanía, vincularnos con todos los sectores sociales y hacer visible la forma en que se imparte la justicia. En relación con esto, en 2019 suscribimos un convenio con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, con el objetivo de proponer, proyectar y desarrollar actividades de capacitación culturales y de difusión en la institución para impulsar el conocimiento de este derecho ciudadano, promover la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas y el desarrollo de mejores prácticas de gobierno. Es así que hemos insistido en una mayor proactividad, como por ejemplo en materia de los recursos asignados, pues si bien la ley marca pautas y formalidades en las que se debe hacer público el ejercicio presupuestal del Poder Judicial, con el propósito de ser más transparentes y prevenir actos de corrupción, las respectivas unidades de administración de los órganos directivos hacen pública mensualmente a través del portal electrónico de la institución la lista de todos los cheques y gastos mayores a los 10,000 pesos, así como el concepto por el cual se hace dicha erogación y el proveedor destinatario de los mismos. Sobre este punto hago énfasis en que todos los procesos de adquisiciones se realizan de manera abierta, con la participación de los miembros que conforman el comité respectivo, en adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, proceso que se revisa,
que los interesados en participar cumplan con todos los requisitos y se manifieste la ausencia de cualquier conflicto de interés. Además, que desde la misma convocatoria se invita a las cámaras empresariales, colegios de profesionales u otras organizaciones y público en general que tengan el interés en asistir para atestiguar el proceso de adquisición. De igual manera, en el portal electrónico del Poder Judicial se han dispuesto apartados específicos en donde se pone a disposición del público toda la documentación respectiva de cada una de las licitaciones realizadas. Por otra parte, es indudable que la principal tarea de los poderes judiciales se asienta en el servicio público de impartición de justicia, y este se mide no solo en cuestiones estadísticas, sino en la calidad de las sentencias que emiten los juzgadores. Por ello mismo es preciso recordar que la legislación en los términos actuales ordena la publicación de aquellas resoluciones que representen de interés público. Sin embargo, en el Poder Judicial estamos haciendo un gran esfuerzo por superar este ambiguo concepto para que los ciudadanos tengan acceso a la mayor parte de sentencias que sea posible. Durante el año 2019 se difundieron las versiones públicas de más de 1,600 sentencias, y que nos permite decir que en nuestro portal electrónico ya se encuentran disponibles para consulta cerca de 6,100 sentencias o resoluciones. Aunado a esto, todas las escuelas y facultades de Derecho se colocaron promocionales para promover que los alumnos y docentes descarguen dichas sentencias para poder utilizarlas como objeto de estudio y otros fines académicos. A propósito de esto, y para hacer más patente la convicción que tiene el Poder Judicial de Yucatán de transparentar la actuación de sus jueces y magistrados, en el último trimestre del año 2019, en el marco de las facultades que nos otorga la Constitución local, fuimos pioneros en proponer al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia Local para establecer la obligación de hacer públicas todas las sentencias que se emitan por los juzgadores del Fuero Común, y no solo nos conformamos con hacerlas públicas, sino también propusimos que éstas tengan la clara intención de ser redactadas en un lenguaje sencillo y asequible para un mejor entendimiento de la población en general, sin tanto tecnicismo y robustez que impida su comprensión. Iniciativa de carácter proactiva que, por supuesto, busca transparentar la impartición de justicia. Por otro lado, el Poder Judicial se encamina a erigirse como un poder inclusivo, y para tal fin hemos iniciado con publicar versiones en lengua maya de sentencias que sean de impacto para integrantes de la comunidad maya de Yucatán. Asimismo, en nuestro portal electrónico también hemos puesto la información organizacional del Poder mediante material audible en lengua maya para mejor comprensión de la comunidad maya hablante. En otro orden de ideas, entendemos que es necesario entrelazar esfuerzos en materia de transparencia con aquello en lo que trabajamos para prevenir la corrupción. Por ello hemos implementado una activa campaña de difusión y reforzamiento del compromiso de nuestros servidores públicos con los principios contenidos en nuestro Código de Ética y Conducta, mediante mensajes a través de plataformas digitales y también la propagación de estos para la sociedad yucateca, con el objetivo de comunicar los valores a los que los servidores públicos judiciales deben soactuar. A propósito de las responsabilidades de nuestros servidores públicos, se informa que se dio cumplimiento a la obligación de presentar las respectivas declaraciones patrimoniales a los órganos de control interno, tanto en el Tribunal Superior como del Consejo de la Judicatura. Igualmente, la ley nos mandata a publicar el marco normativo que regula nuestro servicio. En el Poder Judicial buscamos facilitar la interacción del ciudadano en cuanto a la búsqueda de los mismos, y en colaboración con el Poder Legislativo
se mantiene actualizada la plataforma Digestum, que hace más amable para el ciudadano el acceso a las normas, reglamentos y acuerdos que dan fundamento a la labor judicial. Con el Congreso del Estado, en el mes de junio del año pasado, también signamos un convenio de intercambio en materia de investigación e información legislativa y judicial que permita fortalecer las pautas normativas en la prestación del servicio público. Finalmente, en lo que respecta a la cuenta pública del ejercicio fiscal que se informa, es importante enfatizar que esta fue entregada en tiempo y forma a las autoridades correspondientes. Profesionalización de los servidores públicos. El Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, la Escuela Judicial y el área de profesionalización y formación del Tribunal Superior, mantuvo en el año que se informa el compromiso de especializar y actualizar permanentemente a sus colaboradores, para así cumplir con mayor eficacia nuestro mandato constitucional. Durante el año 2019 se impartieron 41 programas formativos entre cursos, seminarios, conferencias y talleres especializados en las áreas jurisdiccionales de competencia de la institución, así como en las materias transversales de la impartición de justicia, como lo son el desarrollo humano, inteligencia emocional, habilidades administrativas, gestión de archivos, derechos humanos e igualdad de género, y la continua difusión de nuestros principios éticos y de conducta. De igual forma, se prosiguió con la realización de sesiones para la homologación de criterios judiciales e intercambio de experiencias entre juzgadores promovidas por la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Igualmente, se realizó el segundo conversatorio jurisdiccional en materia de violencia doméstica, del cual será presentada una obra editorial este año. Aquí es preciso recordar que el año pasado se publicó y difundió la obra Memorias del Conversatorio, brechas y dificultades de las medidas de protección derivadas del ejercicio fundamental a vivir en un entorno familiar libre de violencia, que es resultado precisamente de lo que en estas sesiones se estudia y analiza. En materia de justicia para adolescentes, en mayo de 2019, el Poder Judicial yucateco fue sede de la reunión regional preparatoria de América del Norte rumbo al Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, en las que participaron operadores jurídicos especializados, tanto en nuestro país como de los Estados Unidos de América y Canadá. Sobre este tema se continuó impartiendo la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, dirigida al personal que opera o relacionado con el sistema y abogados postulantes, así como otro tipo de educación continua, como lo fue el Diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres, Derechos de las Mujeres, Teoría y Práctica en Sede Judicial, por citar nada más los más robustos. La carrera judicial requiere una permanente formación y evaluación para las diferentes categorías que la conforman. En ese sentido, es preciso decir que se impartieron diversos cursos, todos ellos aprovechando el conocimiento y experiencia de nuestros propios servidores públicos judiciales. Otro aspecto de la formación de nuestro personal tiene que ver con las tareas de prevención y reacción ante incidentes en nuestras instalaciones y para salvaguardar la integridad del personal judicial y de quienes acuden a los recintos judiciales para alguna diligencia. Por ello, en el año 2019 se fortaleció la capacitación en materia de protección civil, como lo fueron la realización de diversos simulacros y cursos de primeros auxilios. Derechos humanos, igualdad de género y vinculación con la sociedad. Una mejor vinculación con la sociedad forma parte de esta estrategia proactiva que, como he mencionado, no solo busca transparentar la labor del Poder Judicial, sino también
abrir las puertas a los ciudadanos. En ese sentido, a finales del año pasado, pusimos en marcha el programa Mesas de Atención Ciudadana, mediante la cual los integrantes del Consejo de la Judicatura, desde luego encabezados por el presidente, acuden un día determinado que se publicita y se hace visible con días de anticipación a los juzgados y centros regionales de mediación para escuchar las quejas, sugerencias y peticiones de los ciudadanos y los servidores públicos tengan sobre el servicio, sobre algún procedimiento en curso o sobre la actuación de los trabajadores judiciales. En su primera etapa, estas mesas de atención ciudadana han abarcado la mayoría de sedes judiciales del interior del Estado, hasta que paulatinamente cubramos todos los recintos judiciales, incluidos los ubicados en la ciudad capital. Me detengo aquí un minuto para comentar que, como dije, tenemos toda la intención de evaluar y revisar la actuación de nuestros servidores públicos. Por eso pusimos en marcha un sistema de denuncias y quejas ciudadanas que reciben los órganos de control interno a través de buzones, tanto físicos como en los micrositios especializados en el portal web. Igualmente, en seguimiento a esta práctica de inclusión, estamos realizando esfuerzos que paulatinamente toda información sobre la naturaleza de la función judicial, la ubicación de juzgados y orientación en términos generales esté dispuesta al público en lengua de señas mexicanas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a información esencial sobre la institución. El primer resultado de estos trabajos ya se encuentra disponible en forma multimedia en nuestro portal electrónico. Cabe mencionar que como práctica permanente, el Poder Judicial informa proactivamente sobre todas sus actividades a través de las redes sociales, digitales, páginas electrónicas y boletines a medios de comunicación, invitando también en la mayoría de los casos a todas las actividades académicas y foros que tengan como objetivo la sensibilización en materia de género y derechos humanos, así como la actualización jurídica que se presenta regularmente. En este sentido, y reforzando esta política de abrirnos a la sociedad, en el marco de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, hemos acercado la realización de audiencias de procedimientos judiciales reales a la comunidad estudiantil, es decir, llevándolas a cabo en las salas de juicios instalados en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. También, y como parte de este programa, a finales del año pasado, se inició con la emisión de un programa de radio denominado Justicia en Yucatán Radio, al cual acuden los propios jueces y funcionarios judiciales para comentar en un lenguaje sencillo y asequible los pormenores del sistema de justicia, la labor que realizan los juzgadores y los temas que la misma audiencia del programa sugiere. Este programa forma parte de las tareas de expansión de la revista institucional del mismo nombre, que en el año que se informa alcanzó sus 61 ediciones. En otro orden, el Poder Judicial refrenda su compromiso con los derechos humanos, cuya observancia y protección parten como eje esencial de la labor judicial. Es así que en el mes de marzo del año pasado se signó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con el objetivo de intercambiar información en los ramos académico y social, así como la realización de eventos y la preparación de conferencias en la materia. A su vez, y de manera propositiva, a finales de 2019, enviamos al Honorable Congreso del Estado de Yucatán una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código de Familia, que busca armonizar nuestra legislación con diversas realidades que forman parte de nuestra sociedad actual y que han sido también abordadas en la interpretación normativa que las salas realizan a través del sistema de precedentes de este tribunal. Es muy importante para el que habla hacer un énfasis en las acciones
que a través de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial se realizaron en el año que se informa para capacitar y sensibilizar al personal judicial, a la comunidad jurídica y a la sociedad en su conjunto, como fueron los diversos foros que mes con mes se dirigieron a temas como la modernización judicial, la prevención de delitos cibernéticos, la maternidad subrogada, el estudio de los estándares internacionales de atención a víctimas, la interculturalidad y los derechos humanos, trata de personas, atención a las personas con alguna discapacidad y de forma específica a una mayor profundización a la formación en derechos humanos, derechos de las mujeres y la no discriminación. También se continuó con el seguimiento de los trabajos del Comité Estatal del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia y se estrecharon los vínculos de colaboración con la Secretaría de las Mujeres para participar en los trabajos que a nivel estatal se realizan en favor de la igualdad. Mención aparte, es preciso recordar que para el Poder Judicial una de las principales estrategias de vinculación es la que está dirigida a la comunidad estudiantil, continuando con la realización de las visitas escolares a los recintos judiciales para explicar el funcionamiento de las áreas y procedimientos, pero sobre todo con la exitosa realización de sendas competencias universitarias de litigación oral, que en materia penal llegó a su 9ª edición, y la primera en materia familiar, en la que participaron directamente 200 estudiantes integrantes en equipos con la representación de más de 20 instituciones de nivel superior y que se llevan a cabo con la finalidad de impulsar la preparación de los estudiantes para desempeñarse en el sistema de justicia para ambas materias, así como el de fomentar destrezas, habilidades y buenas prácticas en la litigación oral, de acuerdo a lo que se establece en la normatividad vigente. A su vez, se reconoce la continuidad que la Sala de Justicia Penal para Adolescentes ha dado al programa de sensibilización Debes Saber, que busca fomentar la cultura de la legalidad entre los jóvenes de educación media, superior y superior. Por otra parte, de acuerdo a lo que establece nuestra ley orgánica en relación a los jueces de paz que se desempeñan para resolver asuntos civiles y como conciliadores en los municipios, de acuerdo a lo que determinan los ordenamientos legales, a través del Consejo de la Judicatura se capacitó a los jueces de 84 municipios en temas como el Código de Ética, Ley de Responsabilidades Administrativas, la organización, facultades y objetivos del Consejo de la Judicatura, Derechos Humanos, Derecho Civil y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Estos son, a grandes rasgos, los esfuerzos que construimos desde el Poder Judicial de Yucatán como parte de una clara estrategia proactiva de vinculación que busca no conformarse con las obligaciones normativas, sino de ir más allá para realizar nuestra labor con la frente en alto de cara a una sociedad cada vez más informada e interactiva y coadyuvar para el desarrollo democrático y una mejor cultura de participación social. Este resumen ejecutivo, hoy presentado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y que en caso de ser aprobado será difundido a través de los instrumentos digitales que permitan fortalecer nuestro diálogo con la sociedad, busca fortalecer la rendición de cuentas de este poder público, complementar otras obligaciones y responsabilidades que se atienden en tiempo y en forma, pero sobre todo abonar a la construcción de puentes de comunicación que apuntalan al Estado de Derecho. En tiempos que no tienen precedente en nuestra sociedad,
como es la contingencia sanitaria actual, a la que ya he hecho referencia, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con los justiciables para que de una forma ordenada y paulatina normalicemos el servicio público de impartición de justicia. Por ello, es preciso reconocer la disposición y el trabajo de nuestro personal para superar la adversidad y ponderar el interés de la sociedad, que exige de nosotros, los servidores públicos, estar a la altura de las circunstancias. Desde aquí queda también constancia que continuaremos innovando y tomando acciones necesarias para consolidar a un poder judicial más humano y más cercano, más transparente en sus resoluciones y en su desempeño administrativo, y en el constante esfuerzo de ser un poder judicial moderno. Continuaremos colaborando con los poderes públicos, las instituciones y de la mano de la sociedad para consolidar la paz y la generación de oportunidades en Yucatán, y que nuestra justicia permanezca como un referente en nuestro país, México. Muchas gracias. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 30, fracción 11 y 40, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de nuestro Estado, someto a la consideración del Pleno para su aprobación en su caso el informe de actividades del Poder Judicial del Estado de Yucatán correspondiente al año 2019. Y les pregunto a los señores magistrados si se aprueba dicho informe. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos el informe de actividades del año 2019 del Poder Judicial del Estado, rendido por conducto del ciudadano presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en virtud de lo cual se acumula el apéndice de la presente sesión. Habiéndose agotado los asuntos de la orden del día, siendo las 10:12 del día 2 de julio del año 2020, se da por concluida esta sesión extraordinaria. Muchas gracias.